diseño de plantas uno utiliza mucho la resolución 0330 de 2017, que algunas personas la llaman RAS 2017. Seguramente ustedes también lo utilizaron mucho pues para todo. Entonces resulta que ustedes van a encontrar una tabla ahí que nos ayuda a clasificar las fuentes de agua. Entonces, dependiendo de los parámetros de calidad, que son los que hemos visto, la DBO, el oxígeno, el pH, la turbidez, el color, el gusto, cloruros, fluoruros y demás, dependiendo de la concentración, la fuente la podemos decir que es aceptable, regular, deficiente o muy deficiente. Y dependiendo de cómo la clasifiquemos, es que vamos a hacer el tratamiento del agua. Entonces, por ejemplo, si el promedio mensual de DBO5 nos da menor o igual a 1,5 miligramos por litro, quiere decir que la fuente es aceptable, pero si les da mayor a 4, la fuente es muy deficiente. También lo clasificamos con el valor mismo de la DBO5, pero el máximo diario. Por ejemplo, yo les decía que uno de los microbiológicos era los coliformes totales. El promedio mensual, si es de entre 0 y 50, la fuente es aceptable. Si es mayor a 5000, la fuente es muy deficiente. Y lo mismo con el oxígeno. Miren que el oxígeno, uno para decir que es aceptable, tiene que ser mayor o igual a 4. Incluso debería ser mayor o igual a 5, pero bueno, acá lo tienen mayor o igual a 4. El pH promedio debe estar entre 6 y 8,5. La turbiedad, tal, el color, el gusto y el olor. Bueno, esto es una cosa que es muy difícil porque el gusto y el olor no tienen medida. A la gente de los laboratorios les toca pues olerlo, incluso no se los dejan probar, entonces eso es como charro porque no pueden probar las muestras, pero sí lo huelen y ellos lo clasifican como inofensivo o inaceptable. Entonces no debe tener pues olor y también se miran estas. Entonces digamos que yo miro todas estas características y clasifico mi fuente. Digo, bueno, es aceptable. Entonces si es aceptable, ¿cuál es el tratamiento que le tengo que hacer al agua? Entonces eso estaba muy, o sea, en el RAS 2000 se explicaba como con mucho detalle y en el RAS 2017 hay como un resumen, pero les dejé aquí lo que decía el RAS 2000. Entonces si ustedes tienen una fuente aceptable, lo único que tienen que hacer para tratar el agua es una desinfección. No necesitan hacer todo eso que yo les acabo de explicar, pero tener una fuente aceptable ya es pues casi imposible, es muy difícil. Se da un proceso de estabilización que es como en un tanque, se mira si el pH cambia, si adicionan químicos, si es necesario para mantener un pH aceptable y ya el agua es potable. Si yo tengo una fuente regular, con un proceso de filtración es suficiente para tratar el agua. Yo puedo hacer algo que se llama filtración lenta o puedo hacer algo que se llama filtración directa. Las plantas generalmente utilizan filtración directa. Y luego la filtración, desinfección, estabilización y ya tengo el agua potable. Eh, por ejemplo, la planta de tratamiento de Carolina del Príncipe, eh, fuimos alguna vez a visitarla y esa planta era como extraño porque uno decía, pero no tiene coagulación, floculación, no tiene nada de eso. Pues claro, seguramente cuando hicieron el diseño les dio que era una fuente regular y con un sistema de filtración era suficiente. Entonces pasa por unos filtros y luego se hace una desinfección y ya. Pero también es poco común no encontrar plantas así. En general, el agua no tiene esas características. Si yo ya tengo una fuente deficiente, entonces tengo que hacer el pretratamiento que les expliqué que era. Y después del pretratamiento ya pasó un proceso de coagulación, luego floculación, sedimentación, filtración rápida, desinfección, estabilización y agua potable. Hay otro sistema que se llama filtración en múltiples etapas, que si uno utiliza este ya no tiene que hacer todo esto, sino que se queda con solamente esto, para desinfección, estabilización y agua potable. A ver, yo les pregunto si ¿se acuerdan cómo de otra forma, cómo es que se llama la coagulación?
Algunos de acuerdo. O así como para que Sí, repasemos. Sí, sí. no, floculación no. La coagulación. A ver, Manuela. O bueno, el que quiera. Coagulación era cuál, que en las foticos que yo les mostraba. La, ¿Sí? la de los coloides, pero no recuerdo qué foto. Ninguno. ¿Se acuerdan del vertedero que les mostré? No. Acuérdense que coagulación es la mezcla rápida y que yo les mostraba este vertedero. Me voy a devolver. Es que yo no sé si es que ahí no se ve que es un vertedero, pero aquí hay un vertedero y el agua cae y este es el mismo que este. Y aquí se forma la turbulencia y aquí les dije que se aplicaba. Floculación. Pero este se aplica un coagulante, esta es la coagulación, porque miren que en esa turbulencia se va a mezclar rápidamente el coagulante. Por eso se llama mezcla rápida, ese es el otro nombre. Ah, y la otra es la mezcla lenta, que es la floculación. Ajá. Listo, yo creo que yo tengo un poquito más de eso para que les quede claro qué es cada cosa. Bueno, y si yo tengo un grado de tratamiento, o sea, si yo tengo una fuente muy deficiente, entonces prácticamente es lo mismo que la anterior, solamente que es posible que por acá después de la estabilización tengan que hacer unos tratamientos específicos. Por ejemplo, el agua tiene plaguicidas, entonces en plaguicidas es muy difícil eliminarlos por estos métodos, entonces yo tengo que buscar una forma de eliminar esos plaguicidas o metales pesados, otro tipo de compuestos. Entonces se le adiciona un proceso ahí, pues otro proceso y ya. Entonces, por ejemplo, esta es la planta de tratamiento de agua potable del municipio del Peñol. Por acá, pues no tengo la foto como completa, pero ellos por acá tienen una canaleta parcher, que ya les voy a mostrar qué es, que hace lo mismo que haría el vertedero. En esa canaleta parcher se aplica el coagulante. Y después de aplicar el coagulante, el agua pasa por acá y se encuentra estas cosas, que ustedes ven como unas plaquitas aquí, como todas raras. Pues resulta que esa es la que llamamos floculación o mezcla lenta. Entonces el agua pasa por acá como en zigzag, sube, baja, vuelve y sube, baja, chun, 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 hace todo el recorrido y vuelve por acá y hace así. Entonces, a medida que el agua va como pasando en zigzag, eso lo hace lentamente y ahí se van aglutinando las partículas. Entonces yo le apliqué el coagulante por allá, las desestabilicé y eso permite que ellas se puedan unir, pero esta mezcla lenta hace que lentamente ellas se vayan chocando y se vayan formando el floco. Luego de pasar por aquí pasa a estos procesos que ven acá, siempre es en paralelo, casi siempre son dos unidades por cada cosa. A estos se les llaman sedimentadores. Y esas placas que tienen por debajo es porque se llaman sedimentadores de alta tasa. Son unos sedimentadores que funcionan mucho más eficiente que un sedimentador normalito. Se les ponen unas placas para que aumente el área superficial y se sedimente más, pues tenga mayor eficiencia. Y luego de los sedimentadores pasa un proceso que se llama filtración, que les estaba hablando, pero aquí en la foto pues no se logra ver bien. Esto sería una planta de tratamiento de agua potable convencional. Bueno, entonces como les dije, esa clarificación, esa clarificación consta de coagulación o mezcla rápida, floculación o mezcla lenta, sedimentación y filtración. Eso es la clarificación. El objetivo es eliminar sólidos en suspensión, microorganismos patógenos y corrección de características físico-químicas que hacen el agua no apta para consumo humano. Bueno, entonces lo que yo les decía, resulta que el agua tiene unas partículas que se llaman coloides. ¿Qué son coloides? Partículas que tienen tamaño entre 1 y 1000 nanómetros. ¿Y qué es un nanómetro? Es una millonésima parte de un milímetro. Entonces,
Imagínense como la reglita, una regla. Imagínense cuánto es un milímetro. Imagínense una millonésima parte de un milímetro. Eso sería un nanómetro. Entonces los coloides tienen tamaños entre 1 y 1000 nanómetros. Si nosotros cogiéramos como una escala, eh, por ejemplo, miráramos las bacterias. Miren que el rango de los coloides es este. Este está en diferentes unidades, en milímetros. 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4. Entonces, por ejemplo, un microscopio normalito no logra ver los coloides. Para uno ver los coloides tiene que utilizar un ultramicroscopio, un microscopio electrónico. Los coloides son más pequeños que muchas bacterias, son más pequeños que las algas y entonces es muy difícil verlos. Esos coloides resulta que tienen cargas, alrededor de ellos tienen cargas y esas cargas hacen que se repele un coloide con otro coloide, entonces tienen unas fuerzas repulsivas y eso hace que impida su aglomeración y entonces por eso es que no se sedimentan, por eso es que dice acá que tienen velocidades de sedimentación virtualmente nulas. Entonces, ¿en qué consiste esa coagulación? Se dice que consiste en desestabilizar los coloides. Entonces lo que hace uno es que le adiciona sustancias químicas, que es lo que llamamos coagulantes, y esos coagulantes lo que hacen es que anulan esas cargas que tienen esos coloides que hacen que se repelan. Entonces anulan esas cargas y al anularlas se pueden ya unir. Entonces ya la floculación ya es la agregación, ya cuando se unen. Entonces se hace una agitación suave para del agua con las partículas ya desestabilizadas, de manera que facilite el encuentro de partículas para la conformación de aglomerados de suficiente tamaño y peso para que se puedan sedimentar por gravedad. Esto en escala de laboratorio se hace con algo que se llama test de jarras. Entonces, si de pronto van a alguna planta de tratamiento de agua potable, van a ver que esto está en las plantas. Y en esas plantas hacen pruebas y esto tiene como unos agitadores. Entonces, el agua cruda, la ponen ahí, aplican tanta dosis de coagulante y agitan, chun, chun, chun. Entonces ellos van viendo cuál es la dosis óptima para que se agreguen mejor y demás características. Listo. La sedimentación, entonces simplemente es dejar que ese agua que ya tiene esos flóculos viaje por un tiempo suficiente a unas velocidades muy lentas que permitan que se decanten esos flóculos ya formados. Y ya una vez retirada todos esos sólidos, el agua pasa por un proceso de filtración donde se da un pulimiento. En términos generales, los tratamientos como más importantes en una planta de agua potable es la coagulación y la floculación. Y son los que hay que tener como más cuidado, que se hagan bien porque de eso depende el éxito de las siguientes etapas. Entonces, algunas veces uno piensa como que el filtro es lo más importante y en sí como el que hay que tener más cuidado es la coagulación y la floculación. Y si ustedes si quieren como imaginar qué es eso del coagulante y cómo así que desestabilización, imagínense que hay dos partículas y esas partículas tienen unas cargas y esas cargas hacen que ellas dos no se peguen, sino que hay como una capa que hace que se repelan. Pero cuando yo lleno el coagulante, ese radio efectivo entre ambas va disminuyendo y por eso es que se pueden empezar como a pegar. Entre los coagulantes más usados está el sulfato de aluminio, que es el que llamamos también alumbre, o también hay otros que se llaman sales de hierro. Bueno, y resulta que esas características del agua, químicas, físicas, influyen en ese proceso de coagulación. Por eso es que uno debe entender bien qué son las características físicas y químicas para luego saber eh, cómo diseñar la planta o cómo operarla. Entre ellas está el pH del agua,
porque, por ejemplo, hay sales coagulantes que funcionan mejor. Perdón. Hay sales coagulantes que funcionan mejor a un pH que a otro. O, por ejemplo, la alcalinidad. Pero no les voy a hablar de eso porque no hemos hablado de alcalinidad. Pero bueno, en todo caso son como variables que influyen en ese proceso. Los coagulantes ustedes lo pueden encontrar en forma líquida, en forma sólida. El punto de aplicación del coagulante, entonces creo que ya se los había dicho. El punto de aplicación del coagulante es en el lugar donde se da la máxima turbulencia. Si yo lo aplico, por ejemplo, antes del punto de máxima turbulencia, necesito mayor dosis de coagulante. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero yo hago un vertedero y yo pienso que el punto de máxima turbulencia va a ser en tal parte, pero resulta que el punto de máxima turbulencia se hizo más adelante o más atrás. Entonces, si yo diseñé la planta que el tubito cayera donde yo pensé que era la máxima turbulencia, pero en realidad está cayendo antes, a mí, para que eso me pueda funcionar bien, me toca aplicar mucho más coagulante. Ajá, eso, Manuela, lo que estás diciendo, o sea, no se va a mezclar bien. O sea, entonces yo necesito aplicarle más coagulante para que se pueda mezclar bien. Entonces, por eso es que hacer ese estudio hidráulico es súper importante en esa parte de la coagulación. Miren que aquí se considera que la velocidad de aglomeración de las partículas puede ser hasta 3,5 veces mayor cuando se aplican los coagulantes en el punto de máxima turbulencia y no antes. O sea, la velocidad de aglomeración va a ser mucho mayor si yo lo aplico en donde está la turbulencia que si lo aplico antes. Y eso al final, ¿por qué importa? Porque representa una economía del 12% en el uso de sustancias químicas. Entre los mayores gastos que tienen esas plantas potabilizadoras es ese uso de químicos. Y se dice que incluso se presentan economías del 33% en el uso de coagulantes y disminución del 60 y 75% de la turbidez del agua sedimentada. Entonces, mejor dicho, en el punto de máxima turbulencia es que se debe aplicar el coagulante para que haya una mejor eficiencia, para que la velocidad de aglomeración de las partículas sea mayor. Ah, bueno, y esta es la canaleta parcha, ¿la habían visto? ¿Habían escuchado de canaleta parcha? Sí. Listo, entonces esta es la canaleta parcha de la planta del peñol, de esa que les mostré como la vista desde arriba. Entonces miren que la planta del peñol le pusieron una rejita adicional aquí al canal de entrada. Pues aunque la captación tiene por ahí rejita, aquí le ponen otra. Llega aquí al canal de entrada y resulta que se encuentra la canaleta parcha. Entonces, si ustedes recuerdan la canaleta parcha, le se forma un resalto hidráulico y hay un punto de máxima turbulencia también acá. Entonces, ellos qué hicieron, le pusieron el tubito, este que ven acá, por allá está conectada una bomba. Generalmente son bombas peristálticas, que son bombas como de laboratorio. Entonces ellos, como ya saben la dosis óptima de coagulante, prenden la bomba de tal manera que salga la dosis que ellos necesitan y se aplica aquí en el punto de máxima turbulencia. ¿Cuál sería el problema aquí? Generalmente las canaletas parchal tienen que tener medidas muy exactas para que funcionen bien como aforador, porque miren que en la planta de agua potable yo la uso para saber qué caudal está entrando, acuérdense, para aforar, pero también para aplicar el coagulante. Entonces esta, por ejemplo, el peñol es en concreto y eso no es lo más recomendado en estos dispositivos hidráulicos. Los deberían comprar como prefabricados, por ejemplo en fibra de vidrio y luego ponerlos para que de verdad sirva pues como aforar. Este es un esquema de la canaleta Parchal. Miren, esta es una vista en planta y esta es una vista en perfil. Entonces miren que yo les dije que se formaba un resalto hidráulico aquí en la garganta, la parte estrechita,
esto baja, esto tiene una pendiente. Entonces el agua se acelera y luego como la pendiente acá es contraria, se forma el resalto. Y en esta parte de la garganta es donde hay la mayor turbulencia, es donde hay que aplicar el coagulante. Las canaletas ya vienen prefabricadas, entonces uno simplemente las puede escoger. Ah, yo necesito la de 3 pulgadas, la de 10 pulgadas, la de 9 pulgadas, y así, para dependiendo pues del caudal que entre en la planta. Bueno, los floculadores, entonces es el siguiente paso que les dije. La idea es que la mezcla sea lenta, pero no muy lenta que favorezca la sedimentación, porque necesitamos que se sedimente más allá. Pero tampoco muy rápida que favorezca el rompimiento de flóculos. Entonces uno tiene que diseñar eso de tal manera que sea la velocidad suficiente para que no se rompan los flóculos ni se sedimenten. Entonces, si ustedes ven esto como una vista en planta, es lo que yo les decía, va como en zigzag, entre placa y placa, placa y placa. ¿Ustedes habían visto un floculador o no? Primera vez que lo escuchan o lo ven. Pues primera vez que lo veo, la verdad. Ah, listo. Entonces, vamos a ver un pequeño videito como para que les quede como un poquito más. A veces me cerró. Claro. Pues solo un pedacito. Cuando nos comunicamos con alguien, no hay mejor sentimiento que saber que nos estamos haciendo entender. Ah, bueno, lo voy a poner en el parte del floculador. Entonces, miren, tienen estas placas y ya van a ver cómo es el flujo, cómo va pasando. Entonces el agua va así, y va pasando de aquí a acá y va haciendo este movimiento. Entonces recuerden que ese es el que llamamos mezcla lenta. Pasa uno, luego luego a lo otro y tiene que pasar todo eso. Y hay dos módulos, o sea, trabajan en paralelo. El caudal se divide por uno y por el otro luego. Esas placas no siempre son de concreto, pueden ser de asbesto cemento, pueden ser de fibra de vidrio, bueno, hay diferentes materiales. Bueno, eso era como lo que les quería mostrar ahí. Este es los floculadores de la petar de Marinilla. Ahí no voy a explicarles pues como cada cosa, pero esto es un floculador que se llama vertical y hay otros horizontales, es como la dirección del flujo. Hay otros floculadores que simplemente son mecánicos, o sea, tienen un motor y estas aspas se van moviendo lentamente y eso hace el efecto de la mezcla lenta de la floculación. Y la sedimentación, pues ya con el profesor Gabriel seguro han hablado cuando diseñaron el desarenador. Uno debe escoger un diámetro de partícula que uno quiera remover. Y por ejemplo, si yo escojo la partícula 2, se me va a remover la 3, la 4 y la 5, que son más grandes, pero no la 1. Entonces uno escoge esto y se remueven las partículas cuando alcanzan el fondo del sedimentador. Pero si yo escojo la partícula 3, la partícula 2, por ejemplo, si entra en la misma parte, no se va a remover. Entonces, bueno, es toda la teoría de la sedimentación. Y hay otros sedimentadores que les conté que se llaman de flujo laminar o de alta tasa y resulta que a estos les ponen unas plaquitas acá. Entonces el agua entra por debajo por una tubería perforada, el agua entra entre las placas y sale por una tubería perforada arriba. Entonces los lodos van cayendo por acá por las placas,
y se acumulan en esta tolva de lodos y el agua va saliendo por esta tubería perforada o a veces son canales que tienen dientes de sierra, bueno, creo que por ahí hay una foto, son unos canales. Y al poner estas placas entonces mejora como la eficiencia de sus sistemas. Esto es una foto en San Pedro de los Milagros. Miren que estas son las placas, estas placas son estas. Y arriba, o sea, el agua entra por debajo y sale por encima y estos son unos canales. Y estos canales tienen como unos vertederitos aquí chiquitos, unos triangulitos que se llaman vertederos dientes de sierra. Entonces toda el agua se recoge por acá. Esta es otra vista del mismo. Miren cómo se va viendo como toda una lama ahí, pero ese es el lodo que se va quedando ahí y el agua que llega por aquí por los canales está mucho más limpia. Yo también podría poner unos, estos se llaman panales tipo colmena, que hacen la misma función de las placas, pero han mostrado como mejores eficiencias. Y estos canales que ven aquí son los que yo les digo que recogen el agua a la salida y estos son los dientes de sierra, que actúan como vertederos, como mini vertederos. Esto es el Marinilla, ya funcionando. Y el sistema de filtración entonces, bueno, no les pregunté, ¿cómo creen ustedes que se filtra el agua en una planta de tratamiento? ¿Cómo, o sea, acuérdense que llamamos coagulación, floculación, sedimentación, y el último de esos procesos físicos es filtración. ¿Cómo se imaginan ustedes que se hace la filtración? ¿Alguna idea? No, Fueron. ¿cómo? ¿Quién se fueron? Mateo. A ver, Mateo. Profe, Dejaron a la profesora sola. qué pena, profe, es que está mirando algo del trabajo. Profe, ¿puede repetirle la pregunta? Por favor. Mateo, cualquiera. ¿Cómo creen ustedes que se hace la filtración en una planta de agua potable? Manuel la está pensando. Profe, pues supongo que es como los paneles de plástico que muestra ahí, ¿o qué? Estos son los sedimentadores. Está buscando en Google. Ah, es que si no se vale, eso es trampa. ¿Y qué piensa Juan? Juan Gutiérrez. No, la verdad no sabría cómo lo hacen. Bueno, vamos a ver. Con un filtro. Bueno, pero un filtro ¿cómo? O sea, Profe, ¿o será que pues que ponen como una manguera a un nivel del agua y ya por ahí se empieza a filtrar o no sé, la verdad? bueno, entonces vamos a ver cómo es. Resulta que lo más fácil es con unos medios de filtración que pueden ser antracita, arena y grava. Entonces, eso es lo que generalmente se usa. Esto es un sistema de filtración de una planta de agua potable. Entonces, el agua pasa por encima y encuentra una capa de antracita, una capa de arena y una capa de grava. Y luego esto se le llama falso fondo, estas cositas que ven acá, y eso tiene unos huequitos. Entonces el agua cuando ya pasa por antracita, arena y grava, se recoge acá, en este canal, y ya. Entonces miren que todo lo que no se pudo remover en la sedimentación y en los procesos anteriores, se queda retenido en estos materiales. Y sale el agua y ya lo último que falta es la desinfección. ¿Qué pasa? Que resulta que ese material se colmata porque va recogiendo los sólidos ahí. Entonces a eso se le hacen unos lavados. ¿Cómo se hace el lavado? Pues se coge el agua ya limpia y eso se le llama retrolavado. Se pasa el agua de abajo hacia arriba, el lecho se expande, de grava, arena, entradita se expanden y luego se recoge en una canaleta que se llama canaleta de lavado
y ya se lleva a cabeza de planta para que pase otra vez por todo el tratamiento. Entonces, sí, los filtros generalmente en las plantas son así, por estos medios. Esta es la arena, esta es la grava, esta es la antracita, que son los materiales filtrantes. Este, por ejemplo, es un filtro que está funcionando de arriba hacia abajo. Y esto es un filtro en la planta del peñol que le hicieron retrolavado. Entonces, miren, todo el material que queda ahí retenido se saca cuando se expande el lecho, cuando el agua pasa de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y se recoge por estos canales. Listo. Y Profe, después, ¿nos ajá. puedes comentar algo a los estudiantes sobre el manejo de esos lodos y el encarte de los lodos? Ah, sí, aquí no lo puse. Bueno, aquí me faltó decir que después de la filtración sigue la desinfección, que es donde le aplicamos pues el cloro o el ozono, dependiendo del desinfectante. Y luego, ¿qué pasa? Que en las plantas de agua potable pues también se generan lodos. ¿Y los lodos cómo se tratan? Generalmente los lodos se pasan por unas cosas que se llaman lechos de secado. Y los lechos de secado lo vamos a ver ahorita para las plantas de agua residual, son básicamente igualitos. Es un sistema que se utiliza para secar, eh, secar esos lodos. Y el problema es que esos lodos de las plantas de agua potable, miren que van a tener muchos químicos, porque como yo le aplico el coagulante, entonces a veces es un problema grande, porque ¿qué hacer con esos lodos que ya tienen químicos? Generalmente lo único que hay que hacer ahí es llevarlo a un relleno sanitario, pero igual se le hace una evaluación a ver si de pronto se puede utilizar para otra cosa. Pero lo que yo he visto es que les toca casi siempre llevarlos al relleno. Eso sería como Profe, lo... Dime, dime. yo tengo una duda ahí. Por ejemplo, ¿esos lodos tienen abajo una válvula pues de desagüe o eso cómo hacen para sacarlo? Ah, sí, estas unidades, cada una tiene una válvula de desagüe. Pues, por ejemplo, el sedimentador, en el sedimentador va a estar como la mayoría de los lodos. Entonces, abajo, lo que pasa es que ahí no se ve, pero en la parte, como todos los lodos quedan aquí, en la tolva, entonces hay una válvula y uno inclusive diseña esto para, o sea, uno mira cuánto debe ser el diámetro de la tubería para que en tanto tiempo se descargue toda la cantidad de lodos que están acá. Entonces hay unos sistemas que son continuos y otros son por lotes. Entonces, en algunos, incluso, pero no en las plantas pequeñas. En las plantas pequeñas generalmente se hace por lotes, o sea, se deja abierta la válvula por tanto tiempo para que saque la mayor parte del lodo y eso se lleva al lecho de secado que ahorita les muestro cómo es. Y hay plantas grandes que sí tienen unos sistemas que se llaman barrelodos, que eso están como acumulando los lodos todo el tiempo y continuamente se pueden estar sacando. Entonces, barrelodos, Manuela, esa, o me estás preguntando otra cosa. Ah, listo. Sí, entonces eso tiene un montón de válvulas y en cada sistema de los que les mostré, pues se va purgando. Eso se llama purgar, o sea, sacar el lodo y se llevan a los lechos de secado y listo. Pero uno como que no le pone mucho cuidado a los lodos, incluso hay muchas plantas que no tienen lechos de secado y llevan eso al alcantarillado, así. Por ejemplo, hace poquito estuvimos en la planta de la ceja y no tenía lechos de secado. Está el peñol sí, pero la de la ceja no. Y está llevando a la alcantarilla, o sea, que le lleva todo el problema a la planta de aguas residuales. Listo, entonces eso sería el tema de las plantas de agua potable. Y vamos a hablar un poquito de las plantas de aguas residuales. ¿Les quedó alguna otra duda de estas de agua potable?
Pues la única sería como el mantenimiento de eso es preventivo o eso tiene como un tope y cuando esté muy sucio o cómo se hace el mantenimiento de esas plantas tan grandes. Ah, sí, tienen, o sea, tienen ciertas, cada cierto tiempo hay que limpiarla, pues hay que hacerle el mantenimiento. Entonces ellos están monitoreando constantemente como esos parámetros que les dije, turbiedad, color y demás. Entonces, dependiendo de eso, eh, programan el mantenimiento. Entonces, generalmente por eso hay dos unidades de cada cosa. Entonces, ahora le toca el mantenimiento al sedimentador. Eh, entonces hacen toda la limpieza del sedimentador. Entonces dejan uno funcionando. Como la gente no se puede quedar sin agua potable, entonces dejan uno funcionando y al otro le hacen el mantenimiento y ya. Entonces sí, cada cierto tiempo, dependiendo de lo que les dé los parámetros físico-químicos.